¿Cómo habéis pasado esta semana? ¿Habéis acumulado la tercera victoria consecutiva? ¿Mentalmente estáis muy enchufados o cómo estáis? Bueno, ya sabemos que el equipo, igual que cuando tuvimos la dinámica Manla, ¿no? El equipo sabe que tiene que estar 100% concentrado para sacar los 3 puntos, ¿no? Si no va a ser muy difícil. Pero evidentemente supongo que las cosas se ven diferentes, ¿no? Cuando encadenas resultados no negativos, que ahora que el equipo parece que cree realmente en lo que está haciendo y que además se están dando los resultados. Sí, bueno, está claro que al final la dinámica cuando es buena, el ambiente es diferente, ¿no? Pero bueno, sobre todo dentro del vestuario sabemos que tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando igual. ¿Miráis a la clasificación mucho? Bueno, lo justo. Al final sabemos que quedan muchos partidos y toca trabajar en el día a día sobre todo para ir ahora a Sevilla e intentar sacar los 3 puntos. ¿Qué habéis visto del Betis? ¿Qué es lo que creéis que os puede dar más problemas? Bueno, ya sabemos, ¿no? Tienen mucha calidad, jugadores muy buenos y bueno, vamos a tener que saber sufrir también para intentar sacar los 3 puntos y pelear como venimos haciéndolo. Después de lograr la primera victoria fuera de casa, ¿eso sí que os da un punto de confianza para ir allí al Villamarín? Sí, es verdad que llevábamos mucho tiempo sin ganar fuera de casa y en Pamplona el otro día lo conseguimos y sabemos que esa es la dinámica, ¿no? Veníamos de trabajar muy bien también, aunque no ganásemos. Así que a Sevilla vamos con muchas ganas y con la intención de traernos los 3 puntos, por supuesto. Buenos días. El otro día jugaste tu segundo partido completo. Eso es bueno para que aquellos que puedan pensar que a lo mejor te faltan un poco, digamos, resistencia física, porque tú has jugado mucho y habitualmente en el Rayo. O sea que en ese sentido no hay problema. Sí, bueno, ya sabemos que las opiniones del exterior al final muchas veces tiene que haber de todo tipo y pueden opinar, ¿no? Yo me encuentro bien, sé que físicamente estoy bien, pero bueno, aún así me toca trabajar en el día a día para intentar estar mejor y ayudar al equipo. ¿Te dio la sensación el otro día de que diste un paso adelante, como mucha gente ha subrayado? Bueno, creo que hice un buen partido, ¿no? Personalmente, pero bueno, lo he dicho 1000 veces, me quedo con la victoria, con el gran partido que hizo el equipo y personalmente contento de sobre todo ayudar al equipo a ganar. Esa demarcación en la que es difícil adaptarse teniendo en cuenta lo que has sido a lo largo de tu trayectoria, lo destacó el otro día el entrenador, dijo que has aprendido el oficio. Sí, bueno, sé lo que toca, ¿no? Al final hay que defender, hay que correr, hay que pelear y bueno, estoy dispuesto, ¿no? Al final sé que es muy importante para el equipo y siempre lo he dicho, lo más importante para mí es el equipo y hacer el máximo posible para ayudar a mis compañeros. El año está a punto de concluir. Comenzaste pues no jugando prácticamente. Bueno, no contabas mucho. Ahora cuentas mucho. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo valoras o cómo haces el balance de la temporada o del año? Bueno, del año ya sabemos cómo ha sido, ¿no? La temporada pasada fue una temporada dura para mí, pero bueno, ahora mismo contento, viviendo el presente hay que entrenar bien, viviendo cada entrenamiento y poniéndole las cosas difíciles a Gaisca, ¿no? Al final a intentar que cuente conmigo, a intentar ayudar al equipo como siempre digo y dando el máximo posible. Y todavía te falta el gol, pero estás cerca. Sí, no es algo que, lo dije el otro día, no es algo que me quite el sueño. Ya llegará, lo importante es que el equipo está ganando, que ayuda al equipo en otras cosas aunque no llegue el gol, pero no, está claro que me hace ilusión, pero no es algo que me quite el sueño. Bueno, en más de una ocasión te hemos visto lanzar desde fuera del área. Quizás es el centrocampista que más lanza a puerta. Sí, bueno, estoy intentándolo, ¿no? Es verdad que no ha llegado el gol, pero bueno, ya te digo, no le doy más importancia de la que tiene. Hablamos un poquito del Betis, con esta pequeña racha que ha cogido, pues que puede ser un rival. Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero es que es verdad, es que es un rival muy peligroso. Sí, ya sabemos que tienen grandes jugadores, una calidad individual muy, muy grande y bueno, sabemos que no va a ser un partido fácil, eso está claro, pero bueno, sabemos de nuestra capacidad también y vamos ahí al Villamarín a por los 3 puntos, por supuesto. Y esa victoria en el Sadar, de alguna forma os refuerza para decir, vamos a todos los campos a ganar, y en este caso también. Bueno, yo creo que ya lo hacíamos, ¿no? Aunque es verdad que llevábamos tiempo sin ganar fuera de casa, el equipo está siempre predispuesto a donde sea ir a la guerra y a por los 3 puntos. Bueno, has dicho antes que no estáis viendo la clasificación, pero ¿se habla de Europa en el vestuario? A ver, la clasificación la miramos todos, ¿no? Al final
yo no sé cuántas veces le he mirado. Al final verte ahí arriba es un orgullo. Está claro que todos estamos contentos, orgullosos de lo que estamos haciendo, pero sobre todo dentro del vestuario sabemos que esto va del día a día, de ahora toca Sevilla y ir ahí a muerte a por los 3 puntos, es lo más importante. Unai, ¿qué ha cambiado o qué crees tú que ha podido cambiar para que el año pasado dices que no fue una temporada buena para ti, para que llega Gaizka con la pretemporada desde el inicio y apuesta tan claramente por ti? ¿Cómo has cambiado tú? Bueno, yo creo que al final el año pasado, como lo he dicho 1000 veces, fue un año duro para mí, pero bueno, sabía que en la pretemporada iba a tener opciones y intenté ganármelo, ¿no? Gaizka lo ha considerado así. Y ya te digo, viviendo el momento, contento y con ganas de ayudar al equipo y seguir en esta dinámica de jugar personalmente, pero sobre todo, como siempre digo, ayudar al equipo. ¿Has alcanzado ya el nivel que tú quieres mostrar como jugador? Bueno, creo que estoy bien, pero soy consciente de que puedo hacer mucho más, ¿no? Al final no me pongo límites, aun estando bien me gusta mejorar y como ya he dicho, esto va de día a día, de entrenar, de mejorar y aportar cada día más al equipo. Acabas de comentar que no te pones límites. Teniendo en cuenta cómo está la plantilla con algunas bajas, cabe la posibilidad de que juegues un poco más adelantado frente al Betis. El otro día también lo hiciste un ratito. ¿Te ves también en esa posición, más cerca de los delanteros? Bueno, siempre he dicho que me veo más cómodo donde estoy jugando de 8, ¿no? Pero bueno, he jugado de 10, puedo jugar. El año pasado también me tocó jugar algunos ratos en banda y bueno, dispuesto a ayudar al equipo, ¿no? Donde Gaizka lo considere, intentaré ayudar al equipo en todo lo que pueda y en la posición que sea. Y una última cuestión para no dar la chapa. ¿Te encuentras ahora mucho más confiado en ti mismo, como más seguro de lo que haces en el campo? Bueno, al final está claro que cuando dispones de minutos, de la confianza de, en este caso, Gaizka, pues uno se siente más cómodo, ¿no? Pero bueno, siempre he confiado en mí, siempre he entrenado para que esto pasase y me está tocando ahora, pero ya te digo, todavía no he hecho nada, llevamos 15 jornadas, queda mucho y soy consciente de que tengo que trabajar mucho para seguir en esta dinámica. Unai, ¿cómo ayuda a un jugador tener que salir de lo que hablamos siempre del calor de Lezama para curtirse fuera, para volver al equipo en el que en principio quiere estar? Bueno, yo siempre lo he dicho muchas veces. Para mí los 2 años que he estado fuera han sido muy importantes y creo que es lo mejor que me puedo pasar, ¿no? Sobre todo, ya lo sabéis, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que el cariño que tengo al Rayo al final fue un año muy importante para mí y es un equipo al que guardo mucho cariño. A mí, Esker, venga, agur. Vale.